Le respondo a la inquietud, mi hermano. ¿Sabe que ese planteo de que en el tiempo de Nicodemo, ya que Jesús le dijo que debía nacer de nuevo, supuestamente Nicodemo era muy carnal porque no estaba el Nuevo Testamento revelado? Creo que se están mezclando cosas allí, de esos hermanos que están afirmando semejante planteo. En primer lugar, sí estaba el Evangelio, que era el Evangelio viviente, Cristo mismo. Nicodemo tuvo una entrevista con el Evangelio viviente, encarnado, que es Cristo el Señor. Es cierto que el Evangelio escrito vendrá más adelante. Allí los primeros escritos son los del apóstol Pablo, la carta a los tesalonicenses en la década del 40, ¿sí? Una década más tarde del encuentro con Nicodemo. Pero no se puede afirmar que este concepto de nacer de nuevo sea propio del Nuevo Testamento y que por lo tanto Nicodemo, como no tenía el Nuevo Testamento, él era carnal. No, hay varios asuntos allí confusos. En primer lugar, una persona puede ser espiritual y no haber nacido de nuevo, no necesariamente carnal. Ejemplo, el joven rico. El joven rico, cuando se dirigió a Jesús, ¿usted se acuerda? Mateo capítulo 19, Maestro, ¿qué más haré o qué bueno haré para heredar la vida eterna? Y el maestro le responde, los mandamientos tú sabes, ¿cuáles? Y le enumera parte de los 10 mandamientos. Y el joven dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ahí no podríamos decir que ese joven era muy carnal. No, él obedece los mandamientos de Dios, pero necesitaba nacer de nuevo. En otras palabras, yo quisiera que se ajuste un poquito el zoom a la noción de que una persona carnal o una persona espiritual, si es que cumple con todos los mandamientos, no obstante, si no ha nacido de nuevo, esto es lo que más importa, nacer de nuevo. Y era permitir que Cristo gobierne plenamente su corazón, sus emociones. En el caso del joven rico, que Dios tenga absoluto control de él. A pesar de que lleve una vida religiosa, si no queremos usar la palabra espiritual, una vida donde practica los mandamientos. Él mismo lo dice, yo practiqué todo. Y sin embargo, al no entregar el Dios que él tenía, que eran las posesiones materiales, el honor, la fama, en fin, todo ello, que no necesariamente lo hace carnal, es decir, carnal por sensual. Es una persona que está atada al mundo, que no ha nacido de nuevo. Eso sí, es lo que importa acá. Pensemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Allí el Señor quería que todos nacieran de nuevo, entregando plenamente su corazón, y luego de ello entraran en un sistema de pacto. Esto pasó con Abraham. Cuando Abraham, él es justificado por haber creído, él tenía un corazón sensible ante Dios. Esto nos lo va a contar Génesis capítulo 15, cuando él creyó contra todo pronóstico. Dios le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y él creyó y le fue computado por justicia o imputado por justicia. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de un hombre que es querido por Dios porque él creyó. Pero entonces a este hombre se le va a aplicar el pacto de la circuncisión, previa experiencia que tiene en el capítulo 16 con Agar. Allí se comete un grave error como matrimonio, un matrimonio ya mayor, esperando que se cumpliera la promesa de que él engendrara un hijo para que se cumpliera la promesa de que iba a tener descendencia, y se apresuraron ambos, Sara y Abraham. Y en el capítulo 17 arranca diciendo que Dios le pide que sea perfecto en sus caminos. Abraham era perfecto y como confirmación de la aprobación de Dios va a establecer un pacto que es el pacto de la circuncisión. Pero es aquí que los judíos se han confundido hasta el día de hoy, y nosotros le hemos seguido el juego, si podemos decirlo así, de creer que ese es el pacto que Dios establece en el Antiguo Testamento antes de Moisés. No, Abraham ya traía la circuncisión del alma. Ese concepto nosotros necesitamos tenerlo. Es lo que nos van a contar textos
del Antiguo Testamento acerca de la circuncisión del corazón, que le antecede a la circuncisión física. Por ejemplo, cuando leemos textos, especialmente los que aparecen en Deuteronomio, capítulo 10, 16, dice: circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Le está hablando a gente que había sido circuncidada físicamente, pero no tenía la circuncisión del alma que le precede, que ese fue el caso de Abraham. Solamente que el texto bíblico no dirá cuándo él tenía la circuncisión del alma hecha antes de que recibiera la circuncisión física, pero este es el sistema. La circuncisión del alma le precede a la circuncisión física. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de nacer de nuevo, es precisamente ese aspecto: dejar que Dios circuncide nuestra alma. Fijémonos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Note que la circuncisión del espíritu, la circuncisión del alma, es anterior a la obediencia. Le dice: para que ames al Señor. Más claro va a aparecer en el versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Es decir, si tú te circuncidas, entonces amarás a Jehová y obedecerás los mandamientos. Una idea similar va a aparecer en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 4, donde Dios le pide a un pueblo circuncidado físicamente que hagan esa operación que le precede, que es la circuncisión del alma. 4:4 de Jeremías dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces, este aspecto de el nacimiento del Espíritu recuerda las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no naces de agua y del Espíritu. Es exactamente el mismo proceso que tenemos con la circuncisión del alma y la circuncisión del cuerpo. En el caso del bautismo, usted sabe, eh, nacer del agua, y allí la promesa del apóstol Pedro en el mensaje a Pentecostés: bautizaos para que recibáis el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Entonces allí se menciona que cuando uno realiza el bautismo, recibe la promesa del Espíritu Santo. Aunque habrá casos en los que habrá personas como por ejemplo Simón el Mago. Él se bautizó, pero no recibió el Espíritu Santo. Él tenía el corazón incircunciso, le va a llamar la Biblia, o sea, el corazón sin circuncidar, aunque fuera circuncidado físicamente, aunque la fe cristiana ya no era necesaria la circuncisión, pero sí el bautismo. Voy a leer el texto de Ezequiel, capítulo 36, para entender este fenómeno del nacimiento primero, que fue lo que se le dijo a Nicodemo, que equivale a la circuncisión del alma, y era que él tenía que nacer de nuevo o circuncidarse el alma. Y luego vendrá el bautismo físico, o lo que en el sistema judío era la circuncisión física. Bien, en Ezequiel 36, 25 tengo así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí estamos viendo bien claramente que el Señor es el que quita el corazón de piedra, Él limpia, lava,
esparce agua limpia para limpiar de los ídolos, pone el espíritu o entrega el espíritu y hace que la gente obedezca. Notamos entonces esa progresión. Primero es el nacimiento del espíritu y luego vendrá el pacto propiamente, el pacto externo. Es más o menos como el caso de un acuerdo matrimonial. Cuando la pareja, allí los jóvenes, se conocen, se enamoran, pasan su tiempo de noviazgo, y en algún momento ellos conversan de matrimonio. El matrimonio será el acuerdo externo, allí la firma ante el juez, la entrega, el intercambio de anillos, etcétera. Pero eso no puede venir sin antes hay algo, que es el compromiso del amor entre ellos. Ellos se tienen que amar, la pareja, ¿verdad? Entonces, cuando brota el amor, luego vendrá el pacto de obediencia. Con Dios lo mismo. Cuando el hombre nace del Espíritu, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, luego nacerá del agua, que es el bautismo. O en el sistema del Antiguo Testamento, se circuncida el alma primero y luego vendrá la circuncisión física. En el caso de Abraham no aparece en el Antiguo Testamento cuando él fue circuncidada su alma, sino que están las evidencias. El texto de Hebreos que dice que salió sin saber a dónde iba. Él amaba a Dios y obedeció a la edad de 75 años, sin proyecto halagüeño por delante, hombre mayor con una esposa mayor también, largarse a la caminata con el sobrino Lot a la deriva y luego vivir realmente bajo la protección de Dios. Cuando se vio obligado a mentir, cuando entra a Egipto, temiendo que lo mataran y se quedaran con su hermosa esposa. Y él tuvo que decir que no era la esposa, sino el hermano, ¿usted se acuerda? Génesis 12 y en Génesis 20 se repite el problema con la gente de Gerar, así con Abimelech el rey. El mismo problema. Era miedo que había. Pero luego descubre que en ambos casos, en Egipto y en Gerar, eran temerosos de Dios. Él no sabía eso, si no, no hubiera mentido. Pero ahí tenemos un hombre que muestra hasta dónde se arriesgó por amor a Dios, por servirlo, porque él amaba a Dios. Por eso nos es natural entender Génesis 15, que cuando Dios le dijo, sal afuera y mira si puedes contar las estrellas, así yo haré tu descendencia. Y él creyó y le fue computado por justicia. ¿Usted se acuerda de ese texto? Bueno, todo ello revela que él había nacido del Espíritu. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Por lo tanto, ¿qué es una persona carnal? Es una persona de este mundo que no ha nacido de nuevo. Y en el caso de Nicodemo, él no había nacido porque si él mantenía en alto honor el Sanedrín, y lo que esa gente mandaba, que es lo que pasó con los padres del joven ciego de Juan 9. No confesaron que Jesús era el Cristo, a pesar de toda la evidencia de curación, porque tenían miedo de los de la sinagoga, que los echaran. En cambio, Nicodemo, que no conocía, él estaba mirando en penumbra, cuando empieza a conocer a Jesús. Ahí la luz se le va amaneciendo y luego lo va a confesar y ahí sí se opera su nacimiento de nuevo, cuando muere en la cruz. Ahí se confiesa cristiano. Y luego, después de ello, vendrá el bautismo, la aceptación por la comunidad cristiana como un nuevo miembro cristiano, que era judío. Así que con esto trato de responder su pregunta. No se trata de que si no estaba el Nuevo Testamento en tiempo de Nicodemo y por lo tanto él era carnal, y que al entrar en el Nuevo Testamento uno deja de ser carnal. No, somos carnales si no hemos nacido de nuevo. Y aún espirituales, dije yo, o religiosos, si queremos usar esa mejor expresión, si no hemos nacido de nuevo. Y cité el ejemplo del joven rico, que cumplía con los mandamientos, iba a la iglesia, cantaba los himnos, etcétera, pero tenía su amor puesto en ídolos de la tierra. Y no sea que nos pase lo mismo a nosotros cuando tenemos nuestro amor en ídolos como la familia. A veces puede pasar en ídolos que a veces nosotros solo sabemos qué pueden ser y todavía Cristo no es el centro, el que domina nuestro corazón. Por lo tanto, necesitamos todos nacer de nuevo del Espíritu para que luego nuestro nacimiento del agua, el bautismo, pueda ser validado. Tal la experiencia de Abraham con su nacimiento del Espíritu, o sea, su circuncisión del corazón, que él ya la traía desde Harán, cuando él
bajó a Canaán, él ya traía ese nacimiento, no nos cuenta la Biblia al respecto, pero nos da la evidencia de que él ya venía nacido de nuevo, y luego vendrá el nacimiento de la circuncisión física. ¿Y eso qué significa? Que toda su descendencia debían practicarla para imitar a Abraham. Él era el evangelio viviente en esos días. Por lo tanto, toda la descendencia estaban obligados a hacerlo. El nacimiento por medio de la circuncisión física, pero era practicar las obras de Abraham. ¿Sí? Y no, es como ahora que creemos que porque nos hemos bautizado en la iglesia ya somos miembros y herederos del cielo. No, no, si no hemos nacido de nuevo del Espíritu. Y esa fue la experiencia que Dios quería de toda la descendencia de Abraham. Al circuncidarse, debían nacer del Espíritu, circuncidarse del alma, decimos nosotros, ¿sí? O sea, imitar a Abraham, ser como Abraham. Que Dios lo bendiga.